En esta ocasión vamos a estudiar lo que son sistemas de ecuaciones, en particular sistemas de ecuaciones lineales. Hasta ahora habíamos visto la situación en que yo tenía una ecuación y muchas veces lo que máximo tenía que hacer era despejar alguna de las variables. O sea, por ejemplo, supongamos que yo conozco la variable A, la variable B y la variable C, y yo tuviera la siguiente ecuación: A igual a B por X partido por C más X. Y yo llegaba a la situación en que tenía que calcular el X. Y para lo cual yo hacía un despejo de esta ecuación. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos dos incógnitas? Por ejemplo, tenemos una incógnita X y tenemos una incógnita Y. Y encontramos una ecuación. Por ejemplo, la ecuación podría decir A por X más B por Y igual a C. Pero el problema es que aquí tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Acá teníamos una ecuación pero una sola incógnita, así que podíamos despejar. Así que voy a tener que hacer el esfuerzo de buscar una segunda ecuación para tener un sistema en que yo a lo menos tengo una opción de poder solucionar la cosa. O sea, por ejemplo, podría tener un D por X más un E por Y igual a un F. Aquí tendría dos ecuaciones, dos incógnitas. Podría hacer un despeje en una, reemplazarlo en la otra y despejar la segunda ecuación. En física muchas veces vamos a tener situaciones como esta, en que tenemos más de una ecuación, y ni siquiera dos, podemos tener 3, 4 o 5. Algunas veces son no lineales. Sin embargo, ya aprendimos que si queremos estudiarla alrededor de un punto que nos interesa, como por ejemplo la temperatura corporal de 36 grados, podríamos perfectamente hacer un desarrollo en Taylor, con lo cual al final vamos a tener solamente una estimación, o sea, una ecuación lineal. Pero veamos un poco más en qué situaciones nos va a poder tocar una cosa de este tipo, en que vamos a tener sistemas de ecuaciones, para poder tener mejor la motivación para poder estudiar este tema. De hecho, aquí vamos a estudiar ahora lo que es hidrodinámica. Y en hidrodinámica, ustedes muchas veces tienen sistemas en que yo, por ejemplo, tengo una arteria, y la arteria me va a dar en vasos, en varios vasos, y estos a su vez se van separando en más vasos, hasta que al final tenemos todo un sistema de vasos muy pequeños, de venitas, y estos al final después otra vez se van consolidando en un sistema más grueso, y tengo todo un sistema de red. En cada uno de estos sistemas yo voy a tener diferencias de presión, resistencias por el efecto de cada uno de estos capilares, y en consecuencia, para saber cuál es el flujo que yo tengo, si aplico una diferencia de presión, que en este caso es el corazón que la está generando, de un delta P, la gran duda va a ser cuál es el J. Sin embargo, para poder resolver esto, yo tengo una serie de pequeñas ecuaciones. Una ecuación para este vaso, una ecuación para el conjunto, una ecuación para todo este tema, una serie de ecuaciones que al final tienen una serie de incógnitas, y hay una que me interesa a mí, que es el flujo total, y solamente un dato que está dado, que es la diferencia de presión. En consecuencia, yo al final acá voy a trabajar con una serie de ecuaciones, y para poder resolverlo tengo que trabajar justamente con un sistema de ecuaciones en que voy a obtener mucha información. Voy a obtener información de cada uno de los flujos, de cada uno de estas venas. Voy a obtener la forma como va cayendo esta presión en cada uno de estos elementos, lo cual, por ejemplo, puede ser interesante para estudiar ciertos problemas de estabilidad de la vena, la creación de, por ejemplo, algún tipo de anomalía, etcétera. Y eso básicamente por el hecho que yo tengo que modelar todo este árbol. Y como es un árbol en que yo tengo cada uno de estos elementos interconectados, yo tengo una serie de ecuaciones en que están interconectadas y una serie de variables. La única forma de abordarlo es a través de un sistema de ecuaciones. Y eso es lo que ahora queremos primero estudiar, la matemática de sistemas de ecuaciones, para después en la parte de hidrodinámica resolver justamente casos de este tipo, de venas paralelas o en serie, y cómo, dependiendo de un factor externo, se tienen que adaptar a la situación que encuentran. Veamos ahora un poco sobre lo que son sistemas de ecuaciones lineales.